La prensa quiere sabotear la elección de fiscal. Sí, como lo están escuchando. Y es que en esta semana se dieron a conocer los diferentes comunicados en donde la OEA, la ONU y la CIDH le solicitan a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con su mandato constitucional y escojan fiscal de la terna enviada por el presidente de la República. También se ha visto como la misma ciudadanía aquí en Colombia ha sentado su voz de protesta para que la Corte cumpla con su mandato constitucional. Por lo tanto, la prensa, que ejerce más bien activismo político con sus periodistas en diferentes estamentos, en periódicos, en radio y en televisión, han salido a exigirle 3 cosas a la Corte Suprema de Justicia. La primera, que voten en blanco, que no escojan fiscal. Segundo, que no sesionen, que no hagan salas plenas. Y tercero, que devuelvan la terna que hizo el presidente para mantener más bien a Mancera en la interinidad de la Fiscalía. Por lo tanto, la prensa le está exigiendo a la Corte Suprema de Justicia que violen la Constitución. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le doy la bienvenida a cada una de las personas que nos ven y nos escuchan en las diferentes plataformas en donde estamos. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube y en diferentes plataformas de podcasting. Toda la información está en la descripción de este episodio podcast o también nos pueden consultar en la página www.cuadrantealfa.com. También estamos en TikTok, hemos seguido subiendo algunos cortos de los programas que hemos hecho aquí el Cuadrante Alfa en esa plataforma. Ha tenido una acogida muy grande, me ha sorprendido mucho, así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto en TikTok y también en los shorts de YouTube. Leemos cada uno de los comentarios, les agradecemos mucho. Ya saben, síganos, coméntenos y compártanos para que este espacio libre de opinión siga creciendo. Bueno, la prensa está desesperada. La prensa está ejerciendo presiones. La prensa que hacen activismo político. Ellos, ese mandato constitucional que tienen de ejercer la libertad de prensa con responsabilidad social, de brindarnos información veraz e imparcial, todo eso se lo están pasando. Tenemos a un Luis Carlos Vélez, tenemos a una Vicky Dávila, a un Néstor, a una... Bueno, toda esa gente, ustedes ya saben quiénes son, ejerciendo activismo político. Ellos son las voces de los intereses políticos de sus respectivos dueños. ¿Quiénes son los dueños de la prensa? ¿Quiénes son los dueños de Caracol Radio, del diario El Tiempo, de Semana, de RCN? Bueno, todas esas cosas que ya hemos hablado en anteriores oportunidades. ¿Quiénes son los dueños de Vicky? ¿Quiénes son los dueños de Luis Carlos? ¿No? Todo eso. Bueno, la prensa coge y sale y empieza a exigir lo siguiente. Quiero que escuchemos acá un fragmento de la transmisión de la FM que se publicó hoy viernes 16 de febrero, en donde piden a la Corte no escoger fiscal y lo dicen abiertamente. Escuchen ustedes a Luis Carlos Vélez hablando con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 625. Bueno, doña Darcy, ¿qué se está gestando al interior de la Corte Suprema de Justicia ante esta evidente andanada de presiones del gobierno, de la CIDH, de la ONU, etcétera, etcétera? ¿Qué está pasando? ¿Qué efecto está teniendo esto? Pues Luis Carlos, le cuento que hay un grupo de magistrados que está promoviendo la iniciativa de que el próximo jueves, en la siguiente votación, lo hagan todos en blanco. Que voten en blanco como una señal de protesta por todas las presiones que ha sufrido en las últimas semanas la Corte Suprema de Justicia, por parte del gobierno, por parte de la CIDH, por parte de la ONU, por parte de ciudadanos desinformados. Por supuesto que no todos están de acuerdo. Hay un grupo que lo que quiere es elegir rapidito y salir del tema y acabar con todas las presiones y ya irse de los titulares de prensa. Tienen la teoría de que así mandarían el mensaje de que ellos sí eligen y que no están dilatando. Pero pues por supuesto, este es un grupo que no tiene la mayoría y está el otro grupo de los que se van, que son 5 y que quieren elegir antes de irse porque solamente les quedan un par de salas para poder elegir antes de terminar su periodo en los primeros días de abril. Pero como van las cosas, Luis Carlos, no sé si todos van a votar en blanco. El voto en blanco sí será fuerte, es una señal de protesta, es un mensaje de la Corte Suprema de Justicia de que a ellos no se les pone contra la pared como piensan la mayor parte de los magistrados, de que ellos tienen dignidad y de que ellos no actúan ni votan bajo presiones de ninguna clase. Así las cosas, la próxima sala, que es el jueves, seguramente no van a elegir y seguramente el voto en blanco será bastante alto y fuerte. Ahora, el otro mensaje es que sí van a elegir seguramente de esta terna, pero lo van a hacer más adelante en marzo, más adelante quizás en abril, pero no en la próxima sala. Me parece perfecto que voten en blanco. Opinión personal, doña Darcy. Sí. Que voten en blanco y digan, no, nosotros no queremos que nos presione absolutamente nadie.
Aquí no hay ni CIDH, ni ONU, ni no sé qué, ni el lobby internacional, ni la minga indígena, ni medios de comunicación. No, respeten. Entonces, más nos presionan, más nos demoraremos. Así ellos tengan en mente que lo van a hacer antes de que Lo se que tengan es que ir algunos de increíble, ellos. Luis Carlos, que a mí me cabe en la cabeza. Bueno, paro aquí el audio porque esto sigue, ¿cierto? Entonces sale Luis Carlos. Que voten en blanco, que no escojan, que no se dejen presionar. Ni de mingas, ni de ignorantes que piden que escojan fiscal, ni de ONU, ni de CIDH, no, nada de esas cosas. O sea, Luis Carlos le está diciendo a la Corte no solo que viole la Constitución, no que cumplan con su mandato constitucional. Ellos, los magistrados y demás funcionarios, trabajadores del Estado, se deben a la Constitución y a las leyes. Entonces, Luis Carlos les está diciendo que prevariquen, que no cumplan con la Constitución, que no escojan fiscal. Pero también le están diciendo, ignoren todos los tratados internacionales, todo el bloque de constitucionalidad que nos trajo a la ONU, a la CIDH, a la OEA y demás organismos internacionales que tienen injerencia en el ámbito colombiano, porque Colombia sí fue que los trajo a través de tratados internacionales. Lo hablábamos en uno de los cortos de TikTok y en YouTube. Un tratado internacional lo firma un presidente, llega al Congreso, lo conoce, lo introduce en la vía jurídica y llega a la Corte Constitucional, le hace su respectivo examen de exequibilidad y todo eso hace parte del bloque de constitucionalidad. Por eso es que tenemos ONU, por eso es que tenemos embajadores y demás. Bueno, entonces Luis Carlos está diciendo que eso no lo tienen que hacer, que la Corte tiene que prevaricar, tiene que desconocer su mandato constitucional, su obligación y no escoger fiscal. Continuemos. A veces que haya magistrados que piensen que, ay, no, votemos rápido, que estén muertos del susto. No muertos del susto, Que ¿por estén, qué? Si que tienen estén todo el hartos respaldo de del que los país. pongan en los medios de comunicación y que digan, no, saben que no, yo sí soy partidario de salir de este cuento y de votar ya, y de elegir ya, o sea, es increíble que haya magistrados Pero que deben tengan ser muy posiciones pocos, como Darcy, estas. deben ser muy pocos. Sí, bueno. Porque pues, los magistrados son bravos. Hombre, cuando dignos. usted es magistrado de la Corte, pues es digno, exacto. Son personas probas, son personas inteligentes. Ahí no llegan debiluchos, ahí llegan personas que son. O sea que si eso es lo que están pensando, pues aquí hay gente que está de acuerdo con ustedes. No sé si toda la mesa, pero yo sí estoy completamente de acuerdo. Si van en blanco, me parece que es una hermosísima señal de dignidad, de independencia, de berraquera en Colombia. Más que en blanco, el nivel, la vuelta de tuerca sería que no hubiera sala, que hasta que no les den garantías, hasta que eviten las convocatorias a marchas y las presiones internacionales que hemos vivido en estos últimos días, la Corte no debería sesionar, Luis Carlos. Yo estoy de acuerdo con los dos, cualquiera que sea el camino, pero que la Corte haga saber que no es aceptable que le están diciendo que son cómplices de mafiosos, que tienen que elegir a las carreras, que esta Corte está conminada a elegir cuando hubo cortes que se tomaron 17 y 18 meses, que esta es la Corte de los bandidos, porque lleva 8 días de interinidad después de que han pasado tanto tiempo, para que se restablezcan las condiciones y que puedan elegir con serenidad. Cualquiera de los dos caminos, que no haya sala, que voten en blanco, pero que no se dejen presionar. 6 de la mañana, Luis 29 Carlos. minutos. Bueno, ahí está entonces el resto de la opinión de la mesa de la FM. Es que no solo es Luis Carlos, para que me digan, no, pero es que Luis Carlos, no. Es Luis Carlos, director de la FM RCN, una emisora que tiene una fuerte presencia en diferentes estaciones de radio a lo largo y ancho del país. O sea, es la voz de Luis Carlos la que le llega a mucha gente. Gente que está conduciendo, gente que está trabajando, gente que lo escucha en sus tiendas, en sus casas, en donde sea, en diferentes ciudades, municipios y regiones del país. O sea, esto es cadena nacional. Y en cadena nacional están diciendo a la Corte que prevarique, que no escoja fiscal, que demore esa terna, que mantenga la interinidad, que eso vale huevo. O sea, que se pasen a lo Rodolfo Hernández, que se limpien el culo con esa ley. Perdónenme la expresión, pero es que así fue lo que lo dijo el ex candidato presidencial y por lo que Luis Carlos apoyó en su momento. Eso fue lo que ellos apoyaron. Que se limpien el culo con la ley, que se la pasen por la faja, que prevariquen, señores magistrados, no escojan fiscal, no cumplan con la Constitución, ignoren que hay un presidente de la República que les envió una terna conforme y lo dice la misma Constitución, ignoren lo que les dice la ONU, la CIDH, ignoren todo el bloque de constitucionalidad, todos los tratados internacionales, o sea, páseselo por encima porque nosotros la prensa lo decimos y para eso está la FLIP que los defiende y los respalda. FLIP, que para quienes no saben, tiene sus socios fundadores a Pachito Santos. Búsquenlo y verán. Bueno, William Calderón dice, no, es que la Corte no tiene que sesionar, que no sesionen. Resulta que la Corte por Constitución se fija su propio ordenamiento. Y dentro del ordenamiento interno que tiene la misma Corte está el sesionar los jueves. Entonces, no solo están violando la Constitución al no escoger fiscal, sino que están violando su propio reglamento según lo pedido por William Calderón.
Juan Lozano. No, es que no pueden sesión, no pueden escoger fiscal, es que no tienen que escoger. Es que están presionando a la Corte. Es que hay gente que salió a marchar y están presionando a la Corte. Es que las organizaciones internacionales están presionando. Ellos no saben cómo es la función pública. Ellos no entienden lo que es la función pública. La función pública trabaja bajo presión. Claro que hay que presionar a cada uno de los trabajadores del Estado. Ellos están bajo presión porque se deben a nosotros los ciudadanos. Nosotros pagamos los impuestos y con esos impuestos se le pagan cada uno de los salarios y el funcionamiento de esos trabajadores del Estado. Los magistrados trabajan dentro del Estado colombiano, hacen parte de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia funciona con nuestros impuestos. Y la Constitución les dice, vuelvo y digo, es que esto yo no me lo estoy inventando, lo dice la Constitución, tienen que escoger fiscal de la terna enviada por el presidente. Mantener una interinidad es violar la Constitución, porque la Constitución en ningún lado previó que se tenía que mantener por X tiempo a una persona en interinidad mientras la Corte sesionaba para escoger fiscal. No. Entonces, cada día que pasa y cada sala que pasa en donde la Corte no escoge fiscal, está manteniendo a una persona que no tiene por qué estar ahí, porque la Constitución no lo previó, no lo estableció, en un cargo en interinidad. Que no hay que presionar. Entonces, voy a la alcaldía del municipio donde vivo, o ustedes van a la alcaldía de la ciudad en donde viven, donde sea. Señor alcalde, señora alcaldesa, tengo un hueco, ese hueco está ocasionando accidentes, está deteriorando la malla vial. No me presione, no, yo no le tapo ese hueco hasta que usted me deja de presionar y yo voy y trabajo y hago lo mío. Si usted me presiona, no cumplo con el mandato que ustedes me dieron con el voto. Señores acueductos, es que me está llegando el agua sin presión, no me está llegando agua, ¿qué está pasando? Y racionamiento, quiero saber qué está pasando. No me presionen, a mí no me vengan a presionar. ¿A eso es lo que están jugando los de la prensa? ¿A crear el caos? ¿A que los funcionarios no se les debe presionar? Claro que hay que presionarlos. A los congresistas, al presidente, a los ministros, a los alcaldes, a los gobernadores. En este caso, a las cortes. Cumplan con sus funciones. Y para eso estamos nosotros, los ciudadanos, para exigirles que cumplan. La Corte no tiene por qué mantener la interinidad. Y han salido entrevistas de magistrados, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura. Es que nos están presionando, es que están presionando a la justicia. No, señores, no es la justicia. Esto no se trata de exigirle al juez, a los magistrados, que cumplan con un fallo judicial, con una sentencia favorable o derogatoria, lo que sea. No. Aquí no se está hablando de un debido proceso, en donde hay un Código General del Proceso, en donde hay un procedimiento establecido que fija unas fechas y unos términos. No. Aquí se está hablando de un proceso meramente administrativo, de una función nominal que la Constitución le entregó a la Corte Suprema de Justicia para que escojan fiscal de la terna enviada por el presidente. Es eso. Uno no está presionando a un juez que está conociendo un proceso penal. Uno no está presionando a un juez civil en un proceso de tierras. Uno no está presionando a un juez laboral en un proceso de jurisdicción laboral, de despido injustificado. No. Aquí uno está presionando a unos magistrados que tienen una labor constitucional que es meramente administrativa, en la que tienen que nombran a alguien para que sea fiscal general de la nación, de la terna que les envió el presidente con mucho tiempo. Porque eso sí, Petro también se puso y les mandó esa terna, ya va a cumplir el año, en julio cumple el año de haber enviado esa terna, que la mandó a destiempo. Yo se lo critiqué en su momento, pero bueno, ha pasado mucho tiempo, han conocido las hojas de vida. En diciembre hicieron las audiencias en donde convocaron a las ternadas para que hicieran sus exposiciones, para conocerlas en detalle. Cumplen con lo que dice la Constitución. Y esto lo he visto en muchos comentarios en YouTube y en otras plataformas que me han dejado, en donde dicen, es que las ternadas no están cumpliendo con los requisitos. Claro que sí los están cumpliendo. Cada una de las tres cumple con los requisitos que la misma Constitución estableció para ser fiscal general de la nación. ¿Que cuáles son? Los mismos para ser magistrados de las altas cortes. Ser abogadas, tener 15 años, más de 10 años, 15 años de experiencia dentro de la rama judicial, ejercer el cargo con dignidad y sin ninguna falta. Eso es lo que pide la Constitución. Entonces sí cumplen con los requisitos. ¿Qué pasa?
que los de la Corte no han querido escoger. Es que se está presionando a la Corte. Es que son funcionarios. Los magistrados saben cómo funciona esto, cómo es esto. Un juez, o sea, los magistrados son jueces y se asumen que son los mejores, porque ellos son la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria en el país. Y se asume que ellos conocen diferentes temas, que son las 3 salas, la sala penal, la sala laboral y la sala civil y agraria, ¿cierto? Que han tenido una larga experiencia dentro de la rama y saben muy bien que en un proceso hay que escuchar ambas partes y hay que revisar y fallar en justicia y en equidad. Y así como han escuchado a la prensa y le dan gabelas a la prensa y le dan primicias a la prensa, tienen que escuchar a la ciudadanía. Porque los que hemos salido a gritar, a decir, señores Corte, cumplan, es para que cumplan con lo que dice la Constitución. ¿En dónde está lo revolucionario aquí? ¿En dónde está la ignorancia acá que dice Darcy y que dicen los demás? Es que por ignorancia la gente... ¿Cuál ignorancia? ¿Ignorancia pedir que cumplan con la Constitución? Qué pena, señor Luis Carlos, qué pena, doña Vicky, qué pena, demás miembros respetadísimos de la prensa, amigos de la FLIP. Nosotros estamos del lado de la Constitución y estamos pidiendo que cumplan con la Constitución. Y eso es lo que los de la Corte tienen que hacer, cumplir con la Constitución, nada más. Y si no escogen fiscal en la próxima sala, que va a ser de este jueves en 8, ya la próxima semana, pues van a estar faltando a la Constitución. Y van a estar cediendo, entonces ahí sí, a las presiones de la prensa. O sea, le van a hacer caso a Luis Carlos si no escogen fiscal. Bonito así. Ojo, señores magistrados, ustedes son trabajadores del Estado, públicos. Se deben a nosotros. Nosotros los ciudadanos somos los que votamos y elegimos congresistas, presidentes, alcaldes y demás. Pagamos nuestros impuestos, cumplimos las normas, las leyes. Ustedes no están por encima del estamento jurídico. Ustedes se deben a nosotros y a las leyes. Hacen parte del Estado colombiano. No están por encima, no son monarcas, no son nada. Son magistrados. Y como tal, tienen que cumplir con su función nominal. Una función que yo soy partidario que se les tiene que quitar a las altas cortes. Y ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades acá. Pero hay que resaltarlo. Es una función que ni las altas cortes, ni el Senado, ni el presidente deben tener para nombrar este tipo de cargos en los entes de control. No, eso se tiene que nombrar aparte, con organizaciones, con entidades creadas por fuera de las 3 ramas del poder público. Y eso existe en otras cosas. El Banco de la República está por fuera de las 3 ramas del poder público. El Ministerio Público, que es la Procuraduría, está por fuera de las 3 ramas del poder público. Hay que crear algo que convoque funcionarios públicos que se postulen, por ejemplo, para cargos de magistrados, para cargos de fiscalía, para cargos de procuraduría, de contraloría y demás, y dejarle que el Senado, el Congreso, el Legislativo, el presidente y las Cortes tengan funciones nominales. No la tienen que tener, porque siempre va a haber la mancha. Entonces, cuando era Duque, cuando era Santos, cuando era Uribe, sí estaba bien las ternas que ellos conforman. Excelentísimo doctor Iguarán, excelentísima doctora Vivian Morales, excelentísimo doctor Néstor Humberto Martínez, excelentísimo doctor el Sabelotodo, Francisco Barbosa. Eso sí estaba bien, porque eran ellos. Pero ahorita que es otro presidente, de otra corriente política diferente, ahí sí está lo malo. Ahí sí está lo feo. Eso no me gusta, eso no tal cosa. Entonces, señores Corte, por favor, no escojan fiscal. Esperemos 2 años a que se vaya este presidente, que ya iremos a poner otro, que sí ponga una terna que sí nos guste y que nos caiga aquí anillo al dedo, ¿no? O sea, prevaricar, pasarse por encima de la Constitución, pasar por encima nuestro, los ciudadanos. ¿A eso es lo que están jugando? ¿Y ese es el contentillo que los magistrados le quieren dar? Sería muy grave que la Corte acceda a esto. Y sería muy grave que la Corte no escuche a la ONU, a la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la OEA. Pero sería más grave aún que no escuche a nosotros, los ciudadanos, los que les pedimos, les exigimos que cumplan con la Constitución. Bueno, y antes de finalizar este episodio, quiero hablar rápidamente de algo que también me llamó mucho la atención, y fue que en Blue Radio entrevistaron hoy viernes 16 de febrero a un científico colombiano. O sea, la emisora de Néstor Morales, el cuñado Duque para que me entiendan, entrevistó a un científico colombiano que lleva muchos años viviendo allá en Estados Unidos, que está rankeado como un full professor, él mismo lo dijo, que hace parte de la comunidad científica y académica de allá Estados Unidos. Él está ahorita en Hawái,
pues lo llamaron para preguntarle sobre eso que está diciendo Petro de la correlación que hay, la hipótesis que hay sobre la correlación frente al cambio climático y el COVID. Ay, que si eso es cierto, que si es que el presidente está exagerando, que cómo hace, o sea, ustedes saben cómo es la prensa. Bueno, pues resulta que el científico dice sí, lo que está diciendo el presidente nosotros lo hemos planteado. Es más, el presidente no ha ahondado en las preocupaciones que nosotros tenemos, y es que hay una fuerte correlación con el tema del calentamiento global que ha modificado el comportamiento de los diferentes seres vivos, animales, plantas, virus, bacterias y demás, y todo esto tiene una fuerte correlación con el COVID. Se ha establecido que por esos cambios, por el calentamiento global, pues surgió esa pandemia y muy seguramente pueden surgir otras. Entonces Néstor, extrañadísimo, le dice, bueno, pues usted está diciendo que tiene la razón, usted fue e investigó lo de los murciélagos, fue a China, investigó allá. Él le dijo, no, yo no fui a China, no cogí un murciélago ni lo investigué, sino que lo que él hizo con los demás científicos, o sea, eso no es solo de él, sino es una comunidad científica grande, ¿no? Con universidades, o sea, con centros científicos, reunieron análisis de metadatos, o sea, informaciones, estudios, o sea, demás cuestiones científicas, las reunieron y las empezaron a analizar, a estudiar. Cogieron el trabajo de los científicos que sí fueron a China y investigaron los murciélagos, cogieron a los otros que investigaron el origen del COVID, cogieron demás informaciones a lo largo de todos estos años y empezaron a plantear que efectivamente hay una fuerte correlación entre el tema del calentamiento global y el COVID. Pero Néstor dijo, no, pues es que si usted no fue y cogió un murciélago allá, entonces no sirve. O sea, como absurda la postura de Néstor. Y esto lastimosamente la gente se lo cree. Uno mira los comentarios en YouTube en el video, que lo voy a colocar aquí en el recuadro para que lo busquen. La gente diciendo, ay no, pero es que ese científico no fue y buscó eso, no fue y cazó el murciélago. Ay no, es que eso del COVID fue un invento, fue tal cosa, eso fue una farsa. Es que ese científico, pues claro, está defendiendo la papita, ese no va a patear la lonchera. O sea, el argumento de Néstor es tan absurdo que da pena ajena. O sea, es como si le dijeran a él, no, Néstor, es que yo no te puedo creer a ti porque tú no has reemplazado a Eduard Porras, el periodista de la noche, el noctámbulo, porque te tocas a ti, Néstor, coger cámara y micrófono y hacer el recorrido nocturno y traernos la noticia en la mañana. Y si yo quiero saber qué está haciendo Petro ahorita en Alemania, en Múnich, que está en el foro de seguridad, te toca a ti, Néstor, coger un avioncito, ir allá, hacer la reportería, devolverte acá y presentarnos la noticia. Pues obviamente Blue Radio no funciona así, ni ningún otro medio de comunicación. Ellos tienen periodistas, tienen reporteros, ellos van reuniendo toda esa información y la condensan en los famosos consejos editoriales que hacen antes de sus emisiones. Es algo así lo que está haciendo el científico y eso fue lo que nos explicó en la entrevista. Pero claro, ellos van es por otro lado. Pero bueno, ahí está la entrevista para que lo revisen. Es que todo esto está auspiciado por la Flip. La Flip, cada vez que alguien sale a criticar a la prensa, sale la Flip. Ay, libertad de prensa, no meta con los periodistas, es que los periodistas están encima de todo y hay que agradecerles y decirles, ay, muchas gracias, señor periodista, por todo lo que... No, ellos se deben también a nosotros. La Constitución lo dice, ojo, la libertad de prensa exige una responsabilidad social, exige brindarnos a nosotros información veraz e imparcial y ellos no lo están haciendo. Y cuando se les recuerda, se incomodan y nos mandan a la Flip. Lo dejo ahí, en ese punto, como siempre. Muchísimas gracias, los mejores éxitos y pásenla muy bien. Chao, chao.